tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado 14 de mayo de 2022 y aquí estamos. Y podría decir, dejen de enredar. Y ustedes dirían, pues le pega a Carmen Tomás decir eso. Pues no lo he dicho yo, lo ha dicho el secretario general de la UGT y lo suscribo, aunque creo que se ha quedado corto. Porque lo de ayer viernes no fue enredar solo. Eso fue, toda España hablando de la menstruación de las mujeres, mientras el gobierno estaba aprobando en el Consejo de Ministros extraordinario lo del tope del gas, eso que nos iba a rebajar la factura hace ya casi 2 meses. Y resulta que lo aprueban, pero no puede entrar en vigor. Y dirán, joder, ¿por qué? ¿Y entonces para qué hacer un consejo extraordinario? Pues yo qué sé, pues para enredar, efectivamente, para tenernos engañados. Porque ¿saben lo que pasa? Que Bruselas le ha dicho, no, si yo todavía no te he dicho que sí, es que tienes que hacer esto y esto y esto. Luego les contaremos lo que tienen que hacer, que no se hace en un día ni en 2. Y además lo ha dicho la propia ministra. Dice, bueno, esto lo aprobaremos, pues no sé, dentro de un día, dentro de 2, luego ya ha dicho una semana, luego 2 semanas, o sea que espérense lo peor, que es que cuando llegue el verano o a lo mejor para el invierno que viene, pues no sé, a lo mejor, porque tienen que cambiar nada menos que la tarifa PVPC, que es la que tienen 10 millones de usuarios, por cierto, muchos de ellos los del bono social, personas vulnerables, para que no estén al albur de la cotización por horas. Ya lo saben, los que tienen esa tarifa ya saben lo que es enchufar las cosas y estar pendiente todo el día de qué hora es, si pongo la lavadora, si no la pongo. Bueno, pues justo va a afectar a esos. Pero al final lo acabaremos pagando todos. No se preocupen, que la diferencia entre los 50 euros y lo que esté en el mercado el gas, pues alguien lo tiene que pagar, así que ya sabe quién será. Será que se irá creando ahí una bolsa o nos lo pondrán en el recibo, será mañana, será pasado, pero lo acabaremos pagando. En fin, esto es una de las cosas que pasó ayer, pero es que ayer también ese gran plan de estabilidad que mandaron a Bruselas con unas previsiones, ¿se acuerdan? Que lo comentamos aquí, que básicamente decía que la economía española, en vez de ir a mejor, iba a ir a peor, que íbamos a crecer este año un 4,4, pero íbamos a acabar en el 25 en el 1,8, y la raya era, para los que no me vean, de arriba a abajo, o sea, no de abajo arriba. Pues ha dicho la AIREF, que es la Autoridad Fiscal Independiente, que no se cree nada, no se cree los ingresos, no se cree las cotizaciones, no hay un plan de reducción del déficit, que la deuda se va a disparar, o sea, vamos, que lo ha puesto a caldo. Que por supuesto no tiene ninguna previsión de tener en cuenta qué pasa con los fondos europeos, o sea, vamos, que le ha dado un revolcón, que Bruselas, que yo sepa, todavía no ha dicho nada. Ahora me corregirán mis compañeros aquí si tienen alguna información al respecto. Creo que todavía no ha dicho nada, pero vamos, la AIREF se ha puesto las botas, y es lógico, porque es que ese plan no era ni un plan ni era nada, o sea, era un que habían tirado los dados y habían dicho, venga, el 4,4, el no sé qué, el no sé cuántos, voy a crecer, los ingresos me van a crecer no sé cuánto, las cotizaciones no sé qué, con esto arreglo las pensiones, arreglo la no sé qué, y ahora resulta que todas esas cuentas son de las cuentas no de la vieja, sino del cántaro de la lechera, que ya saben, que se cae el cántaro y adiós. Venga, pues con todo esto, y dos grandes aquí que han estado muy pendientes ayer, uno del Consejo de Ministros y otro de lo que explicaron después, y no se sabe cuál de los dos ha venido más perplejo y más mareado. Economía para Todos con Carmen Tomás. Consejo de Ministros rocambolesco de la señora Rivera, extraordinario para aprobar una cosa que en realidad no se puede aprobar. Fernando H. Valls, de la información. ¿Cómo estás, Carmen? Y en esa cosa que llaman el briefing, vamos, que después te dan una charleta ahí por el Zoom y puedes preguntar, otro esperpento, Luis Fernando Quintero, de ¿Qué tal, aquí, Carmen? ¿Cómo de estás? Libertad Digital. Encantado. Bueno, pues ha pasado lo hipersurrealista ya, porque ya no podíamos, o sea, ya no se podía enviar a Bruselas el documento del tope del gas porque, joder, la Semana Santa nos ha pillado por medio. Luego, es que nos ha pillado el puente de mayo. Luego, joder, es que Portugal, no sé qué, es que no sé qué. Pues nada, que el viernes hacemos un consejo extraordinario. Por nuestras narices les decimos que lo hemos aprobado, pero luego tenemos que contar que no puede entrar en vigor, porque Bruselas no ha dado su ok y además nos pide cosas que no hemos hecho. Así que, para intentar que ustedes entiendan qué narices es esto, ya aprueban cosas que no pueden aprobar,
y que no pueden publicar en el BOE y que no pueden entrar en vigor. Esto ya yo, sinceramente, yo no lo había visto nunca. Porque yo había visto aprobar cosas que después tienen que corregir y tal, pero bueno, pero ahí están. Pero aprobar una cosa que no puede entrar en vigor, que no se puede publicar mañana en el BOE, porque no te han dado el permiso para hacer lo que vas a hacer. Vamos a ver, Fernando, que ha estado en el Consejo de Ministros y es... Bueno, cuéntanos tu impresión de lo que has sacado de ahí, pero bueno, ¿por qué han hecho esto? ¿Esto para enredar, para marearnos, para qué? Es difícil explicar, ¿eh? Vamos a ver si nos aclaramos, porque los juristas tienen que estar alucinando, ¿no? Entonces, el sábado se publica un BOE que entra en vigor al día siguiente, es decir, mañana domingo se supone que esto está en vigor, pero no está en vigor. ¿Por qué? Porque falta el ok definitivo, sí, el 25 ok, porque Sánchez nos vendió en el Consejo Europeo del 24 y 25 que ya tenía el ok, luego nos lo vendió otra vez, no, pero pues todavía falta un ok, y ese ok no llegará hasta probablemente dentro de 2 semanas más, es decir, nos vamos a plantar que desde el Consejo Europeo han pasado 9 semanas, el gobierno nos dijo 3-4. Yo creo que hay una diferencia, ¿no? Y es importante. Sobre el contenido, en realidad, bueno, pues el tope al gas, no se crean que va a solucionar el problema de inflación tremendo que tenemos. La subyacente está disparada y esto, bueno, pues no es la panacea, ni mucho menos como lo quiere vender el gobierno. Yo entiendo el momento de debilidad política. Hemos pasado una semana nefasta para el gobierno, nos colaron el globo sonda de la ley del aborto y este es otro. O sea, que el oyente y el espectador quede claro que esto lo hace Sánchez para... Bueno, para que estemos hablando recuperar. De cosas. Pero yo creo que la clave de ayer, del Consejo de Ministros de ayer, y si no, Luis me puede corregir, yo creo que es el coste. ¿Quién va a pagar la diferencia entre el tope y lo que va a costar realmente producir gas? Y ese coste lo vamos a tener que asumir todos los consumidores que estemos en la tarifa regulada, en el PVPC. Por lo tanto, yo tengo un contrato y ahí entran los vulnerables, que es estos que están en el bono social, entran todos. Eso lo vamos a tener que asumir todos. El gobierno podía haber dicho, bueno, pues creo un déficit de tarifa. Ellos no lo quieren llamar déficit. En España hemos sufrido lo que es el déficit de tarifa. Por lo tanto, vamos a ver en el próximo año o más cómo hay una derrama en el recibo que se va a llamar tope al gas de ¿Qué Sánchez. les vengo yo diciendo desde hace varias semanas? Ahí está. Esa derrama es en las eléctricas la calculan en torno a unos 5.000 millones de euros. Por lo tanto, pues si ahora hay 10 millones de usuarios a los que se va a ir sumando poco a poco más gente, porque claro, va a decir, si el gas está topado, yo me voy a ir a la tarifa al PVPC. Va a ir sumándose cada vez más gente, pues ese tipo de gente va a pagar la tarifa. No son solo clientes domésticos como nosotros, son grandes empresas, que el 70%, es decir, 7 de cada 10 industrias está acogido a este tipo de tarifa, donde bueno va a sufrir esa derrama. Que va directamente al mercado en un acuerdo bilateral con la tarifa mayorista. Después de la interpretación desde el Consejo de Ministros, ahora escucharemos a la vicepresidenta. ¿Las explicaciones posteriores solucionaron algo? Bueno, ¿O te causaron mayor preocupación? Hay que decir, para empezar, que ayer fue caótica, y es la manera en la que puedo definir esa reunión que hubo vía, hay que decir que streaming, porque presencial no fue, todo fue en remoto a través de estos sistemas de Zoom o de Team, no recuerdo cuál era. Además horrible porque se oía fatal, hubo que repetirlo, el jefe de prensa estuvo llamando la atención constantemente, pero después de todo ese caos, al final, ¿qué quedó claro? Efectivamente, lo que ha contado Fernando, que se ha publicado hoy en el BOE, mañana entrará en vigor, sin entrar en vigor, a la espera de que la Comisión Europea dé su visto bueno después de que se modifique la tarifa PVPC, que es una de las condiciones que ha puesto Bruselas para dar su visto bueno, y una vez suceda todo eso, entonces será la ministra del ramo, Teresa Rivera, quien emitirá una orden ministerial en la que diga cuándo entra en vigor. Esto fue una de las cosas que aclararon en el briefing posterior. Y otra de las cosas que aclararon en el briefing posterior es ahondar o profundizar un poco en lo que acaba de decir Fernando, y que para mí me parece una de las claves más extraordinarias de todo lo que se ha aprobado, y que además yo creo que hace un poco complicado comprender hasta qué punto
o cuál va a ser la cuantía del ahorro que se va a establecer, porque después de muchas preguntas con las fuentes del ministerio que allí nos atendieron y de tratar de darle vueltas y preguntar y repreguntar y tratar de desentrañar los galimatías dialécticos que los técnicos tienen cuando explican estas cosas que no son precisamente fáciles de comprender. Y que no quieren que te enteres tampoco. Exacto, pero al final la técnica es la siguiente. Una técnica hubiera sido generar ese déficit de tarifa, es decir, topar el gas, ir almacenando esos 5.000 millones de los que nos hablaba Fernando y a posteriori, en cómodos plazos, quien fuera, que fuera pagando. Bueno, pues fuera, no, todos los consumidores, que lo vamos a pagar todos. Sí, pero la cosa es que esto va a ser inmediato, es decir, cada día el déficit de tarifa que se genere, es decir, la diferencia entre lo que cuesta realmente el gas y lo que va a pagar el Ejecutivo, esa diferencia la va a pasar directamente a la subasta, es decir, que lo que no vas a pagar por el gas por un lado, te lo van a meter por el otro y lo vas a repartir ¿entre quiénes? Efectivamente, entre los que ya pagan directamente y tienen su tarifa indexada al pool diario, que son los clientes de tarifa regulada, los clientes de PVPC y las empresas que tienen esta tarifa regulada. Posteriormente, los propios fuentes del Ministerio dijeron que, hombre, que los clientes de la tarifa libre, pues también, porque hay algunos de tarifa libre que tienen todos una parte tal, y luego los de la tarifa libre que están que no tienen nada indexado al mercado mayorista, pues el día que su compañía les renueve el contrato, pues le meterá la parte del coste correspondiente a su tarifa. Pero en esencia, día a día, en el pool, esa diferencia la van a ir pagando. Claro, desde el libre mercado le preguntamos, Carmen, oiga, entonces si usted me está diciendo que lo que no se va a pagar al gas, porque usted está topando el precio del gas, lo van a pagar los clientes después para compensar, ¿dónde está la diferencia? Es decir, ¿por qué efectivamente si lo que no se paga antes se paga después, por qué sale que la factura es más barata? En resumidas cuentas, el ahorro podría haber sido mayor para los consumidores y las empresas si el gobierno no nos hubiera encasquetado a los clientes ese sobrecoste que va a costar topar el gas. Vale. Yo lo que os digo es que la vicepresidenta en una arrancada de estas confesó que íbamos a pagar todos los consumidores. No dijo los de la tarifa regulada, no dijo las empresas, no dijo nada de eso, dijo los consumidores. Y la otra pregunta clave es, ¿qué se estarán haciendo ustedes? Bueno, ya, pero ¿y esto? ¿Han dicho algo de cuándo creen ellos que va a poder entrar en vigor? No se pierdan la explicación a lo Groucho Marx de la propia vicepresidenta ayer en el Consejo de Ministros. La plena efectividad, como decía antes, queda supeditada a la aprobación formal por parte de la Comisión Europea. Y es posible que la aprobación formal por parte de la Comisión Europea lleve algunos días, una semana, 10 días, 2 semanas, por sus procedimientos internos, con independencia de que se vayan incorporando y se vayan desarrollando todas aquellas cuestiones técnicas que necesitamos tener perfectamente ordenadas. Ahora tiene la culpa Bruselas, y digo yo siempre me hago la misma pregunta con este tema. Digo, vamos a ver, cuando Sánchez planteó esto en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno, aquella en la que se fue porque no le daban el balón y luego volvió y le dijeron, bueno, niño, venga, ala, deja el balón y siéntate otra vez que te vamos a dar esto de la cosa esta que no sabemos muy bien lo que es. Yo digo, eso se le ocurrió de repente, o sea, no habían hecho ninguna simulación de nada, no llevaba unos papeles, no llevaba ya una preparación técnica, porque todos estos 2 meses que se han tirado con tengo que hacer una cosa técnica, oiga ya, pero vamos a ver, si usted va a plantear en Bruselas una solución como esta, que es nada menos que topar, es verdad que al principio pensaron 30, bueno, luego 50, pero da igual, no era la cuestión técnica, no es si son 30 o 50, es cómo, cuándo, quién, dónde, tal, o sea, sí. Y algo tendría que llevar, o sea, este tío fue así en barbecho, porque si necesitan 2 meses y todavía no es del agrado de Bruselas, ¿qué narices hablaron allí y qué narices llevaba Sánchez? Es que Sánchez, recordemos que fue con la propuesta de desacoplar el gas de la factura de la luz. Su propuesta inicial era sacarlo directamente, sí. No toparlo, sino sacar ese precio. Por lo tanto, en ese Consejo Europeo lo que se encuentra es, mire, esto no va a ir por aquí. Y él tiene que inventar, digamos, o sacarse de la manga una propuesta. Efectivamente no estaba trabajada, no estaba elaborada, y lo que ha pasado en estas 7 semanas, que a mí me han contado que han sido durísimas, es decir, la Comisión Europea se ha puesto muy dura con el gobierno español y el portugués. Al portugués le importa menos, por cierto. En Portugal apenas afectará a un 3% y ha dejado, oye,
ha dejado al gobierno español que se pelee con la Comisión Europea. Y el partido no está decidido, es decir, el árbitro no ha pitado al minuto 90 y probablemente en estas 2 semanas Europa siga apretando y mucho al gobierno español. Yo creo que también en esta todos los medios lo hemos comprado, pero se mezclan asuntos muy propagandísticos. Es una victoria topar, pero es una victoria muy parcial. Porque yo recuerdo que Sánchez iba con el objetivo de desacoplar y no lo ha conseguido. No, pero es propaganda porque no le cuentas a la gente que eso se va a pagar en algún momento. O sea, que tú topas el gas, pero el gas en el mercado tiene un precio. ¿Y quién va a pagar esta diferencia? O sea, ¿o qué? ¿O no lo van a regalar ahora el gas? No. Ahora, había dos, realmente había solo dos opciones. Una, que lo pagaran los consumidores, y otra que se lo encasquetara a los presupuestos, y a las empresas que lo iban a dar a los consumidores, o que se pagara vía presupuestos a través de los impuestos, que sería la otra de las opciones. Al final van a ser los consumidores, pero con más INRI, porque son aquellos para los que precisamente está más pensada esta medida, que son los clientes supuestamente que tienen esas condiciones más vulnerables, los que van a tener que pagar la medida. ¿Que van a pagar el precio del gas más barato? Sí, pero bueno, sí, y ya veremos, también depende del día, pues es el riesgo de estar indexado a el vaivén y la volatilidad de un mercado mayorista como el que tenemos. Ya, pero como Bruselas te está pidiendo que dejes de indexar a esa gente en la cotización diaria, eso va a suponer que al final, ¿cuál va a ser la diferencia entre estar en el mercado libre o en el mercado regulado? Si ya no es por horas, porque Bruselas no te está diciendo que saques a esa gente de ese martirio. Pero tú fíjate el luego galimatías. Luego todos van a ser iguales, todos los consumidores. Luego al final lo acabarán pagando todos. Tengas una tarifa o tengas otra, ya no habrá diferencia. Pero tú fíjate el galimatías. Pero espera, vamos a dejar el galimatías para ahora, después de este consejo que os voy a dar, porque la otra que están todos, hay varios despachos de abogados y con las eléctricas esperando a ver lo que se publica cuando se apruebe definitivamente, porque esto es el papel de hoy del BOE es un papelón, esto es un papelón lo que se ha hecho hoy. Van a esperar a ver qué realmente, qué es lo que van a aprobar, y ya tienen las demandas preparadas. O sea que puede ser incluso que tampoco salga, porque ya no es la primera vez que las eléctricas con sus despachos de abogados y los inversores detrás hayan ganado al gobierno, a este y a otros. O sea que cuidado con eso también. Bueno, enseguida vamos con eso. Vamos con un consejo muy, muy bueno del Corte Inglés. Porque verán, yo por supuesto y todos ustedes saben lo importante que es ahorrar en la compra diaria. Así que acércate a Hipercor o al supermercado del Corte Inglés, porque además de disfrutar de buenos precios todos los días, también vas a encontrar ofertas increíbles. Por ejemplo, tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas, en ultramarinos, en lácteos, en refrigerados, en congelados, en pañales, con un 70% de descuento en la segunda unidad, y por supuesto la mayor y más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y de la charcutería más selecta de nuestro país. Además, un 50% de regalo en helados por compras superiores a 10 euros para canjear del 19 de mayo al 1 de junio en una compra superior a 20 euros en helados también. Así que aprovéchalo. Recuerda que, como siempre, en Hipercor y Supermercado del Corte Inglés vas a encontrar lo mejor en alimentación, droguería y perfumería. Todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán que tus compras sean más cómodas y más fáciles. Ya lo sabes, en la web o en la app. Compruébalo. Yo desde luego lo tengo claro. Para mi compra diaria no hay nada mejor que Hipermercado, Hipercor o el Supermercado del Corte Inglés. En realidad, en el fondo tiene razón. Pero van a ser los tontos. Es que en el fondo tiene razón, porque es que yo creo que vamos a ser todos. Todos. Tontos vamos a ser todos. Pero bueno, ¿cómo veis el asunto de que puede que esto salga, se publique en el BOE y varios despachos de abogados con fondos de inversión detrás que han hecho su planificación, y las eléctricas que tienen también sus cuentas a tal y cual, empiecen a presentar demandas y lo ganen? Bueno, ya pasó en el ministerio, España. yo creo que ya lo tiene previsto. Que no sería la primera vez, y entonces que lo tumban. Bueno, pero ¿qué van a tumbar? Un Real Decreto Ley aprobado, pero que no ha entrado en vigor. No, es que no van a hacer las... No, es que no van a hacer las demandas hasta que no se sepa realmente de qué estamos hablando.
Claro, ellos, yo que hablé pero con el alguno papel me que se ha dijeron... publicado hoy es papel mojado todavía. Pues por eso no van a hacer nada, pero llegará el día, no sé cuándo, que Bruselas diga ok y entonces estos aprueben la orden ministerial. Entonces será cuando se les presenten las demandas. Pero espérate, pincho de tortilla y caña aquí con vosotros dos ahora mismo. Cuando se apruebe definitivamente, si es que se termina... Perdón, apruebe no. Cuando entre en vigor, después de esa orden ministerial, ¿dónde creéis que estará el precio del gas? Claro, igual está a 50. Igual el tope ya no vale hay que toparlo, para porque ya ha el alcanzado el tope. Yo quiero decir dos cosas. De hecho está bajando, ahora. Sí, no está alto como ha estado. Yo quiero decir dos cosas. Uno, el debate era que Sánchez no presuma mucho, ni Costa. Costa está presumiendo poco, pero que Sánchez no presuma mucho de la isla energética, la península ibérica, porque el debate ahora mismo en Europa es un tope europeo por los problemas que va a haber. Y eso probablemente en un par de semanas o 3 entre en escena y se apruebe. Es decir, a lo mejor nos topan a todos los países de la Unión Europea y la isla energética no es tal. Y en segundo lugar, en septiembre el Gobierno aprobó un decreto que le llamó el decreto de recorte a los beneficios caídos del cielo. Era un decreto que era una pasada, perdóname la expresión, legal, era una barra basada, y apenas unas semanas después tuvo que corregirlo. ¿Por qué? Pues porque las eléctricas dijeron, como esto siga un día más en vigor, nosotros nos vamos a los tribunales y lo tumbamos. Y el Gobierno tuvo que aprobar otro decreto para corregir ese decreto. El otoño pasado, eso no es que sea el siglo pasado, no, es que fue el otoño pasado. Pasó en septiembre, efectivamente. Y este es el escenario que puede Y esto pasar. lleva el mismo camino, si al final pasar, sale. claro, yo te digo, por la gente que yo he hablado, o sea, están todos esperando a esa orden ministerial final donde se diga qué, cómo, cuándo, quién y por qué. Entonces... Oye, y se nos ha escapado una de las lecturas de esto que se presentó ayer y que a mí me llamó también poderosamente la atención. Yo creo que una de las partes importantes de esta historia que se teníamos que aprobar era quién iba a pagar la fiesta, que es un poco lo que hemos estado desgranando, que al final vamos a ser todos con este mecanismo que han ideado, y el otro era, una de las dudas que tenía Bruselas, cómo iban a ser las interconexiones, porque claro, de repente, pues toda la energía que cogiera Francia, que comprara Francia en España en esas interconexiones, les iba a salir más barata y la íbamos a subvencionar nosotros. Pues así va a ser. Los expertos del ministerio en este briefing, las fuentes que manejamos en ese encuentro que tuvimos ayer, dijeron literalmente que los franceses, cuando se produzcan esas interconexiones, no tendrán que pagar ese sobrecoste, porque en subasta lo van a pagar los de la tarifa PVPC, pero que tendremos que estar de enhorabuena porque es de esperar que, como vamos a tener la energía nosotros más barata, el balance exportador va a ser mayor, es decir, vamos a ser exportadores netos de energía y de esto nos tenemos que felicitar, pero tampoco es que les vayamos a subvencionar la energía porque ya pagan los franceses los costes de congestión, que sabéis que son los costes que paga un país a otro por hacer esa interconexión de energía eléctrica. Es decir, que sí, que vamos a subvencionarle la energía a los franceses. Y, perdona, no sé si lo publicasteis vosotros o quién, que en ese paquete que había que meter también a Marruecos. Y que al final nos iba a costar 2.000 y pico millones, tú, ¿no? Bueno, fue la información. 2.000 y pico millones que íbamos a subvencionar nosotros ahora a Francia y a Marruecos. El gas, o sea, es el peligro de broma, de verdad. De este tope, que se subvenciona a otros países. Una broma. Yo creo que el problema, Luis Fer estaba en el briefing, el equipo de la ministra no es especialista, y esto con cualquier persona del sector que hables, no es especialista en energía. Es especialista en cambio climático. Entonces, cuando entran en temas de energía, pues patinan, como el decreto que hemos contado de septiembre, este decreto que... ¿Por qué la Comisión Europea está tan dura? Pues porque no se sustenta legalmente, porque tiene muchas lagunas jurídicas, porque esto tiene que estar amarrado. ¿Y por qué no se reúnen con expertos? Es que yo siempre pregunto lo mismo. ¿Por qué no se reúnen con las eléctricas, con el Mafo Bueno, con gente que sabe de esto? Pues no sé, por tener más ideas, no sé. Pues y sobre todo, si no sabes, pues búscate a gente que sepa. Ayer dedicó medio Consejo de Ministros la vicepresidenta a arrear, que no digo yo que las palabras de Sánchez Galán fueran desafortunadas, pidió perdón, pero ayer dedicó medio ministro, Consejo de Ministros a arrear al... La ha venido yo a saber con eso. Fíjate que hay una solución sencilla, que es la que proponen las eléctricas. Oiga usted, si el error que tenemos en España ahora mismo es tener una tarifa vinculada o indexada a la volatilidad de un mercado mayorista, que efectivamente ha sido muy beneficiosa para el cliente durante muchos años, ahora no lo es, pero si usted tiene ahí un problema, pues tiene una solución muy sencilla.
evite esa tarifa. Si las tarifas en el mercado libre no son excesivas y además puede seguir teniendo bonos sociales para aquellas familias más vulnerables. No, pero esta solución no entra en la ecuación. Hay que topar el precio del gas con ese galimatías jurídico que tantos problemas está causando y que ya veremos si termina entrando. Pero ahora lo vas a tener que hacer porque te van a obligar a hacerlo, una cosa que se le viene diciendo que lo haga desde hace tiempo, porque vamos a ver, al final esta gente vulnerable está pagando más para que luego tú le des un bono para que no sé qué. Pues pero chicos, o sea, vamos a ver, evítate todo ese tinglado, porque al final, ¿qué pasa? Que no toda la gente vulnerable está cobrando el bono social. De esta forma, tú dejas a la gente libre que contrate una facti y te evitas el que esté pagando más y luego tú subvencionarle el coche por pagar más. Os tengo que dejar un momentito, os voy a dejar que penséis en lo de la AIREF, que tiene también mucha cola detrás, porque voy a hablar ahora con una mujer de Banco Santander que nos va a contar cosas interesantes. Verán, la invasión de Rusia a Ucrania pues ha puesto en peligro, lógicamente, la estabilidad económica del continente, que ya está viviendo la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. El apartado financiero también es, por supuesto, un apartado a tener muy en cuenta, pero ahora mismo lo indispensable o lo que todos sentimos es que hay que encontrar y concentrar todos los esfuerzos en el pueblo ucraniano. Porque fíjense, según ACNUR, ahora mismo hay 5,8 millones de personas que han abandonado su país por este ataque de los rusos. Así que ante esta situación de emergencia y bueno, pues para mostrar esa solidaridad que los españoles siempre mostramos en estas ocasiones con el pueblo ucraniano, pues la Unión Europea acordó hace unas semanas no solo recibir a los refugiados en sus territorios, sino también ayudarles a que prosperen fuera de su país. Así que en este escenario, pues muchas grandes empresas han tenido y tienen un papel esencial para garantizar su integración. Por ejemplo, Grupo Banco Santander ha impulsado varias iniciativas solidarias, como la acogida de un importante número de refugiados en el Solaruco, que es la residencia que se encuentra en la ciudad financiera. La mayoría son mujeres y niños, entre los que se encuentran, por cierto, una treintena de pacientes oncológicos infantiles que hoy continúan con su tratamiento en varios hospitales madrileños. Bueno, para conocer mucho más de esta iniciativa de Banco Santander, tenemos al otro lado del teléfono y vamos a hablar con Belén Sánchez, que es directora de Servicios Generales de la Ciudad Financiera. Muy buenas tardes, Belén. Hola Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como hemos contado, habéis patrocinado la venida a España de al menos 180 refugiados. ¿Cómo fueron esos primeros días de acogimiento y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, sí, hay muchas mujeres, pero sobre todo niños con cáncer, ¿no? Sí, bueno, los primeros días la verdad que fueron bastante complicados porque ellos llegaban de una situación muy difícil, llegan a un país desconocido y sobre todo estas personas, los niños oncológicos y sus familias más cercanas, pues les cambiaba muchísimo la vida. Tenían que acercarse a los hospitales, no hablan español, muy poquitos hablan inglés. Entonces la verdad que esos primeros días fueron bastante complicados para todas las familias en general. Y ahora que ya, bueno, pues más o menos tenéis digamos un currículum, ¿no? O un protocolo, ¿no? ¿Cómo es un poco el día a día? Y sobre todo para estos niños, los más pequeños, pues creo que incluso les dais clases, ¿no? Están en escuelas infantiles. ¿Cómo está siendo la integración de todas estas personas en un país que, como acabas de decir, pues tiene otro idioma, otras costumbres? Sí, pues bueno, mira, el día a día depende un poquito del colectivo. Estos niños que te digo oncológicos tienen muchas citas médicas, entonces en general su día a día empieza con el traslado a los hospitales. Luego tenemos otro colectivo muy grande en el que pues no tienen estos problemas y ahí sí que depende un poco de la edad. Como bien dices, tenemos unos niños que van a la escuela infantil dentro de la Ciudad Financiera, tenemos una escuela infantil para los hijos de los empleados del Banco de Santander y allí van también estos niños ucranianos. El grupo de adolescentes pues atiende sus clases online, siguen atendiendo sus clases allí en Ucrania hasta que finalice el curso y los adultos van a
clases de español. Les estamos dando con voluntarios del Banco Santander, les están dando clases de español. Ajá. Bueno, y de música y de yoga y de un montón de cosas, ¿no? Sí. Pues eso, con todo este grupo de voluntarios que, tuvimos una acogida fenomenal. Colapsó la página en el momento en el que se lanzó. Y lo hemos contado aquí, sí. Sí, pues enseguida teníamos unos 1000 voluntarios y estamos dando eso, como te decía, clases de español. Luego los miércoles hay concierto de música, también de la Escuela Superior Reina Sofía, vienen sus alumnos. Luego hay clases de yoga, clases, pues distintas cosas, de distintas actividades de tiempo libre. Van a la sala de arte que tenemos en la ciudad financiera. Y para que te hagas una idea, este fin de semana hemos organizado una visita al zoo. Oh, y sí, tenemos eso es lo más. Eso es lo más. Sí, me encanta, sí. Sí, la verdad que sí, que enseguida se han apuntado todos, pequeños y mayores, y es que además el Zoo de Madrid es espectacular. Así que lo van a pasar muy bien. Es el momento, ahora es el momento perfecto para ir. Que si van a pasar un día que lo necesitan, necesitan tener así días, al aire libre. Oye, Belén, cuéntanos esta otra iniciativa que habéis hecho con COE que se llama Empresas por Ucrania. Sí, es una plataforma digital que centraliza ofertas de formación y empleo, aparte de otra información que es interesante para todas estas personas para su integración. Participan muchísimas empresas. Nosotros participamos ya desde la creación de esta plataforma, en la propia creación de la plataforma, desde Banco Santander y desde Universia, y luego pues nosotros y otras muchas empresas colgando todas las ofertas de empleo. Cualquier oferta de empleo que entendemos que puede hacer una persona que acaba de llegar a España, que provenga de Ucrania, pues ellos tienen acceso a todas nuestras ofertas de empleo y a cualquier otra. Y además, se les ofrece, como te decía, formación, cursos de idioma online y gratuitos y cualquier otros cursos de competencias que favorezcan la empleabilidad de estas personas. Bueno, Belén, y ya para terminar, lógicamente, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer nosotros y nuestros oyentes? Pues en Banco Santander tenemos cuentas abiertas a nombre de ACNUR y de Cruz Roja y podemos hacer donaciones en esas cuentas. En cualquier oficina de Banco Santander os pueden dar esa información y la verdad es que hemos recibido muchísimas donaciones y las donaciones, por ejemplo, que hacemos los empleados, además el banco las duplica. Además de una donación inicial que hizo de 1 millón de euros el banco, pues luego toda la donación que hacemos todos los empleados en esas cuentas pues la está duplicando. Y cualquier oyente pues puede acceder a una oficina de Banco Santander o de Open Bank y pueden hacer esas donaciones en estas cuentas. Pues muchas gracias, Belén. Muchas gracias también por tu trabajo y también por haber querido compartirlo con nosotros y con los oyentes. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Pues es una noticia que tiene a mucha gente soliviantada, porque claro, casi todo el mundo tiene una hipoteca, ¿verdad? Pues la subida del Euribor va a provocar que los hogares tengan que hacer el año próximo un esfuerzo de hasta el 37% de sus ingresos para poder pagar las cuotas cada mes. Es un estudio de CaixaBank Research. Esta semana, por ejemplo, el índice de referencia para la mayoría de las hipotecas, el Euribor, se sitúa ya en el 0,227% y la media de este mes de mayo supera ya el 0,23%. Es un aumento considerable. Acuérdense que venimos de mínimo, menos. Es verdad que aún está lejos de los niveles alcanzados en la crisis inmobiliaria, pero ya va haciendo daño, va haciendo daño. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. La verdad es que no sé si pensáis lo mismo, cuando un gobierno ya empieza a meter la pata, empieza a hacer las cosas mal y empieza a trastabillarse y empieza ya pues con los engaños, ya hace los papeles totalmente desenfrenados, porque es que ese plan de estabilidad es que no tenía ningún soporte, que te creyeras algo, o sea, y la propia AIREF, que en fin es la autoridad independiente y está demostrando
ya en los finales de Escrivá no tanto, pero siempre demostró que bueno, pues que hace su trabajo, ¿no? Y que no tiene ningún problema en analizar lo que tiene que analizar. Y ha analizado ese plan de estabilidad que le contamos aquí cuando lo mandó la señora Calviño en el minuto último del partido, incluso pasada la prórroga, había enviado a Bruselas, y que te contenía un cuadro macroeconómico que se te ponía los pelos como escarpias de pensar que en vez de ir a mejor íbamos a ir a peor, una cosa absolutamente lamentable. Bueno, pues la AIREF lo ha cogido y ha dicho, oye, pero vamos a ver, es que esto a mí los ingresos por recaudación no me cuadran, a mí los ingresos por cotización no me cuadran, aquí no hay ningún plan serio que diga, oye, pues a medio plazo vamos a ir reduciendo el déficit, reduciendo la deuda. Vamos, que le ha pegado un estacazo de 3 pares de narices, sí. No sé cómo lo pensáis vosotros. A ver, Luis. No, ha sido un estacazo, pero a más, como diría aquel, ya no es solo que en el documento que se envió a Bruselas efectivamente se detecten graves irregularidades, porque no cuadran las cifras, porque esas previsiones de crecimiento no se corresponden con las previsiones de incremento fiscal que tienen previstas, no se explica por qué va a subir los ingresos en la medida en que han reflejado en ese plan, sino que y fue una de las cosas para mí más llamativas de esa rueda de prensa que dio la AIREF, es que cuando la AIREF se ha puesto en contacto con el gobierno para pedirle explicaciones, oye, a ver, ministra o gabinete técnico de la ministra, mira, aquí donde ponéis esto, ¿por qué os sale este número? Bueno, es que eso es como será. Lo describieron directamente como un diálogo de besugos con estas palabras. La AIREF hablando de que cuando tienen que interlocutar con el gobierno es un diálogo de besugos y algo absolutamente absurdo. Es decir, dijeron que era agotador y un diálogo de besugos porque era imposible que les cuadraran las cuentas. Efectivamente, en ese ejercicio por comprender lo que se envió a Bruselas, llegaron a varias conclusiones que son todavía peores que las que podemos obtener si nos fijamos nosotros en el mismo plan del gobierno, y es que nos vamos a ir en 2040, siendo generosos, a un 140% de deuda sobre PIB, lo cual es una situación absolutamente insostenible con los tipos de interés que se supone que vamos a tener en el 2040, y desde luego no hay ningún tipo de plan para poner el déficit en cintura. Es que yo creo que esa es la pero madre del no es cordero. Que sea en 2040, que dice, bueno, pues no sé, en 2040 a lo mejor 2040, todos calvos, pero pero en los próximos 3-4, o sea, a la vez que presentas el plan de crecimiento en los próximos 4 años, el plan del consumo en los próximos 4 años, de la inversión en los próximos 4 años, que por cierto todo va para abajo, claro, para que luego te salga el crecimiento para abajo, y lo único que va mejor es el empleo, que no sé cómo puede ser que si la economía está en declive, el empleo vaya mejor. Esto ya que me lo expliquen. Porque son empleos precarios. Bueno, pero que a mí no me cuadra. Ese es el argumento del gobierno. Ahora vuelvo a ir, pero el argumento del gobierno es ¿por qué sales a la calle y están los bares llenos? ¿Por qué vas y los datos de empleo? Qué chorrada. ¿Qué tal? Porque los bares están llenos. Claro, porque la gente ha ahorrado durante 2 años de esta maldita pandemia. ¿Y qué se toma en los bares? Una encerrados caña. En casa. Bueno, durísima la AIREF. Yo creo que de los informes más duros que he visto yo. Hacía mucho tiempo que no se veía ese nivel de agresividad, incluso. Con lo de los fondos europeos también, también fue duro. Y ojo, porque el lunes vienen las previsiones de la Comisión Europea, a ver qué nos dice a España. Yo creo que en Bruselas hay esa sensación de que, ojo, a España empiezan a ser los peores de la clase, están a la cola, estos no están... Bueno, pues no están haciendo los deberes y eso ni aprovechando los fondos europeos, porque de los PERTE, eso que tú nos hablas muchas veces de vez en cuando, los PERTE, es que vamos a ver, de los 30.000 millones de los PERTE, solamente han utilizado el 13%, no utilizado, movilizado, o sea, sí, utilizado. Movilizado, pero que no han terminado todavía de llegar a el 13% de 30.000 millones, ¿pero qué es esto? ¿Y quieren que les den más dinero? Preguntemos al sector del automóvil qué opinan del PERTE del automóvil y ahí vamos, lo enteraremos. Pero una de las cosas que decía la AIREF, yo creo que va a complicar todavía todo. Si este escenario ya es negro, el otoño que se avecina puede ser aún peor, con la subida de tipos, en julio. Sí, pero nos embarcamos en un septiembre, octubre y luego el frío y el escenario de posible corte de suministro de gas en toda Europa.
El escenario, de eso la AIREF también alertaba, y Repsol, una compañía nada sospechosa, esta semana también lo ha alertado. El presidente de Repsol ha dicho, ojito, que puede haber cortes de suministro en el invierno que viene. Ese escenario contrasta mucho con ese optimismo que nos vende el gobierno. Yo en mis artículos siempre escribo, cuando hablo del escenario económico, digo, estamos en economía de guerra. Si es cierto que no tenemos que recurrir a empresas todavía para que nos fabriquen cosas, ¿no? Pero el escenario es de economía de guerra y el horizonte es muy negro. Vale, y en ese horizonte negro hay que incorporar también lo de las pensiones. Porque ya lo de Escrivá cada día se inventa una cosa. Saca que si hay que trabajar más, luego dice que él no lo ha dicho, que hay que subir las cotizaciones, parece que no es suficiente. Lo de los 35 años para el cálculo de la pensión, eso se lo ha dicho ya Bruselas, que eso estaba ahí, que dijo que no estaba, que luego sí estaba, que lo había tachado, claro que no le cabía en el cuadrado ese que le habían dado. Claro que estaba. Y estaba. Y eso, ¿quién le va a decir? Claro, cuando tengan que hacer la segunda parte de la reforma, por llamarlo reforma a la primera parte, que es muy generoso por nuestra parte, pero esa segunda parte de la reforma es eso. O sea, es bajar las pensiones, no ya a los que están, que ya veremos el IPC que utilizan para subírselas, si se las suben, sino para los que vienen detrás. Porque lo del ampliar la edad de jubilación y ampliar aumentar el periodo de cálculo te mete un rejonazo en la pensión que ya podéis ir ahorrando, chavales. Yo ya hace mucho que os lo estoy diciendo. Víctor siempre me mira como diciendo, ¿qué tal? ¿Qué va? Pero porque es muy joven, pero se cree que no, pero sí. Además lo hacen con un discurso maniqueo y con un discurso, Domingo Soriano, que es el gran especialista en pensiones, que gracias a Dios lo tenemos en esta casa, siempre lo dice. Yo creo que es muy acertado, porque hablan, lo comentan, o sea, no dicen vamos a bajarle las pensiones a todo el mundo, eso no lo dicen, dicen vamos a ampliar el periodo de cálculo. ¿Por qué? Pues porque usted ha trabajado toda la vida, ¿no? Pues que cuenten todos los años que usted ha trabajado. Hombre, usted no trabajó siendo joven, pues también tiene que contar esos años. Sí, claro. Solución, que si cuentan todos los años, la media baja, y entonces usted va a cobrar bastante menos de lo que cobraría, por mucho que yo le suba al final indexado al IPC o no. Eso habrá que verlo. Pero desde luego, respecto a la situación que va a verse agravada por este problema de las pensiones, que sigue siendo uno de los problemas seculares de nuestra economía, es que estamos en un escenario que es perverso si no se toman las medidas adecuadas, y yo creo que por ahí venía tanto el cabreo de la AIREF, porque tú no puedes mantener una estructura de gasto como la que tiene España con un horizonte temporal a corto y medio plazo como el que tenemos. Ese es un país muy endeudado, ¿no? España, estamos en el 120% del PIB, y además es un discurso también muy engañoso el hablar siempre en porcentaje de PIB, porque el PIB ha crecido mucho en los 2 últimos años, porque bajó muchísimo en la pandemia por ese efecto estadístico, pero lo que hace es que aunque hemos subido mucho el volumen total de deuda pública, en porcentaje sobre PIB parece que no se nota, que llevamos 2 años en el 120% del PIB. No, señor, hemos aumentado muchísimo el volumen cuantitativo de deuda pública. Pero dice usted, bueno, pero estamos en un periodo inflacionario gordo, ¿no? Estamos en inflaciones reales cercanas a los 2 dígitos. Bueno, la inflación viene bien al que está endeudado, ¿no? Porque si cada vez el dinero vale menos y usted debe dinero, pues su dinero vale cada vez menos, con lo cual ese efecto balsámico sobre el endeudado existe. Problema fundamental, que si tú, en lugar de aprovechar esta situación para tratar de descargarte deuda, de ajustar las cuentas, reducir el déficit y empezar a intentar llegar a una situación de superávit, lo que haces es estructurar más gasto público, al final lo que haces es que cada vez gastas más y cada vez necesitas endeudarte más. Y si ahora que empiezan a subir los tipos de interés lo que haces es incrementar tus necesidades de deuda, lo que estás haciendo es multiplicar tus obligaciones de deuda con unos tipos de interés cada vez más altos. Es desaprovechar una oportunidad que incluso la mala situación que vivimos en materia de inflación nos hubiera permitido. Con una inflación alta tomas medidas de recorte de gasto y todavía aprovechas para descargarte de deuda. Pues no, señor, ni siquiera eso. Bueno, de momento la previsible, no, ya segura, no olvídense de lo que he dicho, segura, porque ya hasta lo ha tenido que decir Lagarde, lo ha dicho De Guindos, lo ha dicho todo el mundo. En julio suben los tipos de interés. De momento, 4 décimas menos de crecimiento, que supone, ya los que han hecho las cuentas lo han hecho, 4 décimas menos de crecimiento por el mayor coste de la financiación de la deuda. Así de claro, o sea que si ya estábamos en el 4,4, 4,3, ¿no? Decía Calviño, pues ya por debajo del 4.
Y eso con suerte, que ya lo del 4,3 ya estaba en duda. Es decir, no recuperaremos los niveles prepandemia hasta el final, hasta el 2024, hasta probablemente la próxima legislatura, porque yo sigo fijándome, yo sigo yendo a tu apuesta. Y yo creo que la legislatura la agota más después de estas semanas de gran debilidad política por Pegasus y económica por esto. Mi tesis ¿tú crees que convoca antes? En otoño convoca elecciones porque va a tener que hacer frente a todas estas cosas que acabáis de decir, más la de a ver quién le dice a toda España lo de las pensiones, quién le dice que no le va a poder subir el 7% de la pensión. Todo esto alguien tiene que salir ahí. Yo creo que no convoca. En el corto y medio plazo no hay ni un solo indicador positivo. Quiero decir, ahora empiezan a vencer los ICO. Vamos a empezar a ver más y más empresas en concurso de acreedores. Por mucho que se empeñe el Ejecutivo en cambiarle el nombre a los contratos temporales y hablar de contratos fijos discontinuos, vamos a ver repuntes de paro en los próximos meses. Se nos van a encarecer las obligaciones. Es que no tenemos decir, no, es que va a haber algo dentro de unos meses que le va a permitir enseñar la patita y decir que la cosa va mejor. Es que todo va a peor y además estamos en una situación de debilidad gigantesca que cualquier turbulencia nos va a hacer pasar un mal rato. Mi tesis es esa, porque si hay alguien ahí que tenga 2 dedos de frente, cuanto más tiempo, o sea, ahora pueden engañarnos con ciertas cosas y con los fijos discontinuos o no sé qué, que se creen que nos engañan, pero la gente va apuntando, porque la gente, como ya sabemos, no es tonta, lo va apuntando, no sale a la calle, pero va tomando nota de todo lo que va pasando, va tomando nota de la gasolina, va tomando nota, ya verás en junio cuando se acabe lo de los 20 céntimos, o sea, tal. Y así todo, y la luz ya veremos, y el otro ya veremos, y vamos tirando, pero es que da la casualidad de que cada mes se van a ir complicando las cosas, porque ya viene la financiación, luego vendrá lo de los pensionistas, luego vendrá, a ver qué dicen también del plan de estabilidad, a ver si nos dan algún duro más de lo que nos iban a dar, porque si no estos, ¿de dónde van a tirar para gastar? Entonces, cada día, o sea, mi tesis es que a partir del verano, cada mes que pase, lo único que puede hacer Sánchez es perder más. Y si ya las encuestas está en 80-90, ¿qué se va a ir al pozo? Hombre, un poco de dignidad tendrá. Sí, pero yo creo que agota. Déjame decir una cosa de pensiones. Bueno, ahí hay un jamón. Sin duda. ¿Tenéis un jamón? Yo tengo varios ya por ahí. Yo llevo muchas apuestas. Pues mira, yo no es por dejarte sola, pero yo estoy con Fernando. Yo veo a Pedro a Pedro Sánchez más agotando legislatura. Nada. Si haciendo todos los equilibrios posibles. Cada uno. Si el tiempo nos dará razones. Sí. Muchos se han sumado, imprevisible. Unos se han sumado a mi carro y otros no se suman. al barco. Oye, una cosa solo de pensiones. Están indexadas al IPC por ley. Sánchez va a cumplir 9 millones de votos. No se le ocurre, ni se le pasa por la cabeza no subirlas, lo que sea. Al final, a la media anual. Lo que sea, pero las va a subir. Claro, eso significa que hay que sacar unos cuantos milloncejos de donde sea. ¿Y por qué creo, y esto es información y un poco de olfato, por qué creo que Sánchez no está usando el extra de recaudación para bajar impuestos, como le pide Feijóo? Así que el plan de Feijóo es lógico, bajar impuestos a quien lo más necesita. Si es que es lógico para este momento, porque creo que se está guardando el dinero para pagar las pensiones. Es mi lógica, ya digo, mezclada con un poco de información. Pero es que son 12.000 millones, lo que tiene que sacar. Vamos a ver lo que recauda además de aquí a noviembre. Lo que está recaudando más ya va por 15.000 millones. Está recaudando 2.000 millones por cada punto de IPC según la AIREF. Y eso irá a las pensiones en su mayoría, más funcionarios. Más lo de las emisiones, que también se lo está guardando, ¿no? Lo del CO2. Sí, los derechos de emisión. 2.000 y pico millones también. La lógica implica que baja algún impuesto. Ya digo que el plan de Feijóo ha sido súper bien acogido por el mundo de la empresa. Tú vas a la COE y te dicen, pues es que lo lógico, si es que la empresa lo está demandando. Pero Sánchez no entra por eso, porque yo creo que se está guardando ese dinero. Bueno, pues a ver también qué dice. Bueno, ya sé que Domingo no es muy partidario de Bruselas y ahí dice que van a decir nada. Pero oye, hay que verlo. Si estás pidiendo dinero y estás mandando unos papeles en los que dices que tienes que cumplir lo que pone ahí y no lo cumples, pues no sé si dirá algo o no, si son también. Hombre, que en Bruselas, a ver, que en Alemania, alguien dirá algo. Que en Alemania ya hay apagones,
y en España no, y en Alemania no soportan las pensiones a nosotros. ¿Y qué van a decir los alemanes cuando vayan? O sea, los que peor van, los que tienen la inflación en el 10%, tienen lo que estamos aquí, son los que más pagan a los pensionistas, no se han recuperado de la pandemia, ahora les vas a subir. O sea, tienes el IPC en el 10% y le vas a subir las pensiones al IPC. No, para que yo te respalde la deuda del 140%. Te vas a gastar entre 12.000 y 15.000 millones. Y encima les dejamos que topen el gas como yo quiere. Claro. O sea, es que en algún momento alemanes, los nórdicos y todo esto, digo yo que algo dirán. A lo mejor Bruselas no, pero a lo mejor... No, pero es muy interesante. Aparte de von der Leyen, que le cae muy bien Sánchez y que le vemos incluso hasta, permitidme la frivolidad, pero haciendo ojitos entre unos y otros. Sánchez, ¿os acordáis cuando le regaló unos patucos para su nieto? Sí. Aparte de eso, la Comisión Europea son serios. Y yo espero que este lunes, cuando ya hablen con documentos, sean serios con España. El otro día tenía mucha razón, la semana pasada, María Vega, dice, vamos a ver, Carmen, es que von der Leyen es la que se inventó el fondo de los fondos europeos. Entonces, si fracasa ella, entonces ella no se va a permitir... no puede permitirse ahí, ¿no? Puede permitirse naufragar. Entonces, bueno, ya claro, pero alguien en algún momento le podrá decir, oye, ¿qué haces mandando a España 12.000 millones y luego no saben ni utilizarlos? ¿O es que se creen que son idiotas en el mundo y no se enteran de lo que pasa en España? ¿No? Es que ese es un mensaje muy potente. Es que no ser capaces siquiera de poner en marcha esos, cuando además te han puesto encima de la mesa alternativas. Acordaos que al principio, ¿no?, cuando se van a recibir, se pusieron encima de la mesa en el debate, pues crear un organismo independiente que fuera el que tuviera que controlar o fiscalizarlo. Y el gobierno dijo, no, como con las mascarillas y las vacunas. No. Yo reparto a quien a mí me parezca. Yo solo. Pues el 13% de 30.000 millones adjudicado, pero que ni siquiera ha fluido todavía el dinero. Esto es solo de los PERTE, estos famosos de los PERTE, de que encima va el otro día y anuncia más dinero para el PERTE de la alimentación, ¿no? O sea, no es capaz de repartir y todas las semanas anuncia unas cantidades de los PERTE, pero luego no son capaces de ejecutarlo, ni que las empresas tengan opinión, ni las comunidades autónomas, ni nadie. Es que no hay nadie al mando. Es que no hay nadie al mando. Un gobierno así no puede, Fernando, no puede estar año y pico, ¿qué digo yo, año y pico? Más, bueno, lo que queda de más todo el 23. Año y medio. Año y medio en este plan, que se pelean hasta por la menstruación de las mujeres. Hombre, por favor. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pues nada, yo creo que si algo ha demostrado este presidente del gobierno es que le da igual 8 que 80 y que con tal de seguir ahí, hacer lo que esté... Él puede pensar y querer seguir haciendo lo que quiera. Otra cosa es que pueda. Yo lo que digo es que no va a poder. No que él no quiera. No soy idiota. Él no quiere, él querría estar 20 años, a ser posible, pero otra cosa es que pueda. O sea, que con la situación que tiene, el desastre de gobierno que tiene, el desastre de socios, con la economía hecha polvo, que tú mismo estás diciendo que la economía va a peor. O sea, es que ya eso lo han puesto en un papel. Sí, mientras dices que tienes un crecimiento robusto y que las bases son sólidas y que has recuperado ya los niveles. Y luego pregúntalo de los fijos discontinuos, que es que yo tengo el Twitter lleno de gente que me dice, oye Carmen, que es que yo llevo 5 contratos en un mes. Y eso se lo apuntan como 5 fijos. Claro. Y dice, yo no, a mí me hacen en un mes 5 contratos, 6 contratos. De una semana, de no sé qué, de 4 horas, de a tiempo parcial, y todo eso cuenta como empleo. Sí, son empleos precarios, se crean empleos, pero son muchos precarios. Bueno, parciales, el 60% son parciales, que no es exactamente precario, pero es parcial, o sea, es repartir lo que hay, o sea, no es crear empleo, es repartir el que hay. Y jugar al trilerismo, es decir, no, pues he quitado la temporalidad porque le he cambiado el nombre al contrato. Sí, claro, eso como Caldera, que cogía el Tipex y quitaba paraos de las listas. Pues y mientras la inflación por las nubes, mientras la EPA reflejando una destrucción de empleo, que ya se ha gripado el mercado de trabajo, tenemos un montón de indicadores, el comercio minorista, los precios industriales, la producción industrial. Tenemos la cita con los ICO, que eso es uno de los dramas que se nos viene delante. Tenemos la cita con los tipos de interés, ya veréis qué pasará con ese 30% de españoles que todavía tienen su hipoteca tipo variable cuando el Euribor esté en el 1%, que será a finales de este año, el año que viene.
es que todavía tenemos escenarios por delante que dan auténtico miedo. Y luego políticamente, o sea, es que ya, o sea, lo de esta semana con el CNI, o sea, ya no es solamente a nivel económico, que nosotros podemos estar más puestos y podemos hincar un poco más ahí el diente, que al final es lo que la gente le mueve a la gente. A la gente no le va a mover si ha echado, ha dimitido, ha cesado, ha sustituido a la directora del CNI, pero eso es el deterioro ya en el que ha entrado en barrena este gobierno, y eso, pues es que si encima la economía no te acompaña, tú entras en un hoyo, y querrá Sánchez estar ahí escarbando, y sí, hará escarbar y sacará la cabeza y se inventará no sé qué. Los varones ya sí que están oliendo un poco la sangre, porque bueno, esos luego se callan como... luego se callan como... Todo esto que estamos hablando dependerá de lo que pase el día 19 de junio en Andalucía. Si el PSOE en su feudo tradicional cosecha una derrota abrumadora, si en el terreno económico, que es de lo que hablamos aquí, Feijóo está dando en la tecla y continúa dando con la tecla adecuada, porque el plan de Feijóo es muy sólido, lo he dicho antes, en la COE, en el IBEX se escuchan pues cosas muy positivas de ese plan. Eso sí puede cambiar la deriva de la legislatura, pero tiene que haber unas elecciones y que Sánchez se dé cuenta de lo que pasa. Porque Castilla y León, bueno, bien, el PP... pero es que va a pasar. Andalucía pinta de otra forma todo para el todo gobierno. eso cuenta para los argumentos. ¿Sabes? El argumento es que además se va a pegar otro castañazo con su gran espadas, y espérate que no tenga menos, que vayan ya a la deriva como los franceses, los griegos y la no sé qué, y acaben ahí con unas confluencias y tal. Y luego la izquierda ya ni te cuento, del PSOE para la izquierda, eso ya es que haya ellos, ¿no? Que cuántos son, Mateo, el de la guitarra, el otro, el Maroto, el no sé cuál, 6 o 7 o no sé cuántos son. Bueno, total, que ahí se van a pegar un castañón y vamos a ver si no lo supera Vox o lo iguala al PSOE. O sea que bueno. ¿Ves un sorpaso de Vox en Andalucía? No lo sé. Hay alguna encuesta en este momento que da esa posibilidad. Y a poco que empaten, o más o menos queden a poco, que Víctor ya me echa. Bueno, nos echan ya. Luis Fer, muchas gracias. A ti, Fernando, Carmen. gracias. A ti. Víctor San Román a los mandos técnicos, Naya Pertusa y Marta Galindo en la producción, y gracias compañeros de Libertad Digital Televisión, porque ya saben que ahora ya nos pueden ver en la tele, así que en la tele no, en Libertad Digital Televisión, que es una tele pero tiene nombre. Y a todos ustedes muchísimas gracias, volvemos el próximo sábado, ya ven que esto está, vamos, súper animado, dan ganas de llorar, pero ¿qué vamos a hacer? Pues en vez de llorar, pues vendremos aquí y se lo contaremos lo mejor que podamos. Gracias y que pasen buen fin de semana. Economía para todos con Carmen Tomás.